Bueno, comienzo entonces. ¿Por qué esta pandemia nos ha sorprendido como algo inusitado e imprevisible? ¿Por qué una sociedad que es cada vez más adversa al riesgo no estaba preparada para un fenómeno de este tipo? ¿De qué manera se generó una confianza injustificada en que un fenómeno como la gripe española, por ejemplo, que se cobró más vidas que la Primera Guerra Mundial, no podría volver a ocurrir unos 100 años más tarde? ¿Se habrá producido algo así como un punto ciego en nuestro pensamiento que no nos permitió comprender y anticipar lo que estamos viviendo ahora? Mi tesis, o mi hipótesis, o lo que les voy a proponer para pensar, es que este punto ciego se ha venido construyendo desde hace tiempo, siglos, y que reside en el modo en que hemos venido pensando al ser humano en relación con las otras especies animales y con la naturaleza. Las reflexiones que siguen entonces pretenden echar luz sobre algunos problemas conceptuales que se vuelven evidentes a partir de que el SARS-CoV-2, en su versión en inglés Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, virus que causa la denominada coronavirus disease o enfermedad COVID-19. Esto es importante diferenciarlo, ¿no? El COVID-19 es la enfermedad, el virus que la produce es el SARS-CoV-2, ¿sí? Esta enfermedad entonces se convirtiera en una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Dicha enfermedad, el COVID-19, comenzó, de acuerdo a informes periodísticos y epidemiológicos, en la ciudad de Wuhan, China, y se expandió con rapidez debido al ritmo acelerado de conexión e interdependencia que caracteriza a nuestra era global. La expansión de este virus alrededor del mundo ha producido una disrupción, un cambio radical de nuestro modo de vida, eh, nos ha forzado a interrumpir, a resignificar y a reorganizar nuestra vida social y familiar, ha afectado a nuestra actividad productiva, a nuestro trabajo y nuestra movilidad, forzándonos a cuarentenas preventivas, suspensión de clases, aislamiento y distanciamiento social, entre otras estrategias destinadas a aplanar la curva del contagio del virus para evitar así un colapso de los sistemas de salud de los estados-nación, que en este complejo escenario parecen ser los únicos y últimos responsables de velar por la salud pública. El surgimiento del virus SARS-CoV-2 y sus consecuencias me resultan de particular interés porque hace años que estudio la cuestión de la frontera que separa al ser humano del animal desde una perspectiva filosófica. La tradición filosófica, desde los antiguos hasta los modernos, ha venido invirtiendo sus energías de manera consistente, sugiero, en establecer y asegurar una frontera rígida e infranqueable entre humanos y animales, basada en un conjunto de conceptos que nos diferenciarían radicalmente de las demás especies. Por ejemplo, la razón, el lenguaje, la autoconciencia, el luto, la risa, entre varios otros conceptos posibles que marcarían esa frontera entre el ser humano y el animal. Los animales no tendrían ninguno de estos conceptos que mencioné, no poseerían ninguno de ellos. La posesión de estos atributos o conceptos haría de los seres humanos una especie cualitativamente diferente, elevada y superior a las otras especies del reino animal. Este modo en que el ser humano ha venido considerándose a sí mismo por encima y como superior a las otras especies ha estado siendo abordada en los últimos años desde la filosofía como el problema del excepcionalismo humano, o de manera más crítica, como narcisismo de especies. Esto es una especie que está absolutamente enamorada de sí misma y de sus propios logros, o también como supremacismo humano. Y esto es bien grave porque el supremacismo humano sería análogo, sería similar a el supremacismo racial, por ejemplo, o al supremacismo de género. La emergencia del virus que da origen a la enfermedad COVID-19, de acuerdo a los reportes y estudios todavía preliminares con los que contamos,
parece provenir de una mutación de un virus que afectaba antes exclusivamente a los murciélagos. Esta enfermedad entonces nos recuerda nuestra continuidad con el mundo animal, no humano en particular, y con el mundo orgánico en general, y revela al mismo tiempo nuestra vulnerabilidad, como decía Gerardo al principio, como especie, justamente en el momento en que el impacto planetario de la especie humana, en términos de cambio climático y acidificación de los océanos, nos había convertido de repente en una fuerza de proporciones geológicas. Esto es, la comunidad científica hace poquito comenzó a hablar seriamente y a evaluar seriamente la idea de introducir en la escala geológica una época denominada el Antropoceno, que podría sumarse entonces al Holoceno y al Pleistoceno. Básicamente estábamos acordando entre científicos y filósofos que la especie humana se estaba convirtiendo en una especie de impacto geológico reconocible, y por lo tanto empezábamos a teorizar nuestro poder y nuestro hiperpoder como especie. De algún modo este virus nos aplica un interesante correctivo, ¿sí? Nos recuerda nuestra vulnerabilidad como especie y también nuestra continuidad con las otras especies animales. Voy a dividir la charla en tres partes. En la primera parte presentaré y discutiré los conceptos que desde Aristóteles a Descartes, dos filósofos famosos, han venido demarcando y remarcando la frontera que separa lo humano de lo animal. En la segunda parte haré foco en el modo en que la frontera entre seres humanos y animales, discutida en la primera sección, ha servido para justificar el maltrato continuado de los animales no humanos y de cómo ello, paradójicamente, retorna para vengarse en las últimas olas de virus mutantes, por así llamarlos, como la gripe aviar, la gripe porcina y ahora el SARS-CoV-2. Estos virus saltan de animales no humanos hacia los humanos, traspasando una frontera inmunológica que es mucho más tenue y permeable que lo que la filosofía nos ha preparado para comprender. Y en la tercera parte, que es más exploratoria y más especulativa, voy a pensar un poco acerca de qué es un virus, voy a plantear algunas preguntas y qué nuevas formas puede adquirir y cómo se relacionaría con el modo en que tratamos a los animales no humanos en la industria alimentaria a gran escala. Paso entonces a la primera parte de la charla. Aristóteles suele ser considerado el pensador total, el filósofo que en el siglo IV a.C. logra pensarlo todo. La ética en su Ética Nicómaco, la política en su libro La Política, la poesía en su Poética, el alma humana en Acerca del alma, otro de sus libros, pero también la naturaleza y el ser humano en tanto que parte de la naturaleza, en textos como La historia de los animales y Partes de los animales. Sin embargo, la imagen del ser humano que la historia de la filosofía ha venido destilando de Aristóteles pone el énfasis no tanto en nuestra continuidad con otras especies animales, cuestión que Aristóteles sí consideró y sobre la que escribió, sino el quiebre y la diferencia radical con estas otras especies. Entonces, lo que la filosofía ha destilado de Aristóteles es un humanismo potente, interesante, pero que ha cancelado el naturalismo aristotélico, ¿sí? Particularmente en sus escritos sobre ética y política, que son los más influyentes de Aristóteles, el pensador griego afirma que el ser humano es la única criatura que posee discurso y razón, en griego logos, y que por ello sería cualitativamente diferente a las demás especies. El alma humana, sugiere Aristóteles, está compuesta de tres partes: la parte vegetativa, que comprende procesos automáticos y no voluntarios en el ser humano, como la circulación de la sangre o la digestión de nutrientes, entre otros, y que nos asemeja a las plantas; la parte apetitiva, en la que se hallan los impulsos, los instintos, desde el impulso por comer y beber hasta el impulso sexual, impulsos todos ellos que compartimos con los demás animales; y la parte racional. Esta última parte pertenece para Aristóteles exclusivamente al ser humano y es la que permite mantener en orden y bajo control a los apetitos e impulsos que con la fuerza del deseo empujan para lograr su satisfacción y deben ser frenados o controlados mediante la razón.
De este motivo, vivir de acuerdo, o de este modo, perdón, vivir de acuerdo a los dictados de la razón significa llevar una vida de acuerdo a la virtud, y una vida vivida de acuerdo a la virtud es una vida feliz, realizada y plena para Aristóteles. Aristóteles afirma además que porque el ser humano posee logos, es un ser político por naturaleza. Aristóteles sostiene que a diferencia de las hormigas y las abejas, cuya organización social es tan perfecta como indiscutible o imposible de ser debatida, los seres humanos discuten y deliberan sobre cómo organizar mejor la sociedad, sobre cómo deben vivir juntos, así como discuten sobre lo justo y lo injusto en general, así como nosotros discutimos sobre cómo combatir más efectivamente una pandemia, por ejemplo. Esto, hasta donde sabemos, las hormigas y las abejas no pueden hacerlo, aunque la ciencia avanza y tal vez nos estemos perdiendo algo en ese sentido. La comunicación puede ser no verbal y tal vez sí hormonal, pero esa es otra discusión. Asimismo, los seres humanos son los únicos capaces de construir lazos de amistad cívica, para Aristóteles, vínculos amistosos fraternales, recordemos que solo los hombres eran ciudadanos en el siglo IV a.C., vínculos fraternales entonces que mantienen unidas a las ciudades o comunidades políticas más allá del desacuerdo, la discusión y el eventual conflicto que podría surgir entre ellas o en ellas. En suma, para Aristóteles, tanto la vida feliz a nivel individual como la vida feliz a nivel colectivo en la ciudad dependen del uso de la facultad de la razón, que es exclusiva del ser humano. Mucho tiempo más tarde, en el siglo XIII después de Cristo, un pensador cristiano, Santo Tomás de Aquino, pudo leer a Aristóteles como una novedad, ya que su obra, la de Aristóteles, había dejado de ser discutida en lo que podríamos llamar el Occidente y había sobrevivido gracias a la recepción y discusión de la misma por parte de pensadores del mundo islámico, en especial Averroes. Fiel a la tradición aristotélica, ahora animada también por la fe cristiana, Santo Tomás de Aquino también entendió que había una clara jerarquía entre las especies y que todas ellas estaban dispuestas para los fines del ser humano. En su libro más leído, La Suma de Teología, Santo Tomás de Aquino afirma lo siguiente, y voy a resumir, digamos, voy al segundo parrafito. Por consiguiente, si el hombre usa de las plantas en provecho de los animales y usa de los animales en su propia utilidad, no realiza nada ilícito, dice Santo Tomás. Entre los varios usos parece ser de máxima necesidad que los animales utilicen de las plantas para su alimentación y los hombres de los animales, lo cual no puede tener lugar sin darles muerte. Por consiguiente, es lícito, afirma Santo Tomás, matar a las plantas para el uso de los animales y los animales para el uso de los hombres, según el mandato divino consignado en el Génesis, etcétera, etcétera. Bien, esto tiene un impacto muy fuerte porque el cristianismo claramente sigue modulando nuestras intuiciones morales y Santo Tomás de Aquino aquí plantea una jerarquía clara, fuerte, entre el ser humano, que estaría arriba, y los animales no humanos, que estarían abajo y a su servicio. Años más tarde, en la Francia del siglo XVII, un pensador revolucionario para su tiempo dará origen a la modernidad filosófica. René Descartes planteará que el verdadero ejercicio de la filosofía reside en la duda radical como método, esto es, en dudar de todo el bagaje histórico de conocimiento adquirido, costumbres, hábitos, tradiciones, supuestas certezas, etc. E incluso de la realidad misma, para testear a todas estas instancias, para probarlas, para chequearlas a través del uso de la razón del individuo. Como es sabido, Descartes escribe que piensa y luego existe, cogito ergo sum, porque para él el hecho de dudar sobre la propia existencia era la prueba de que, por lo menos, la realidad de la propia mente, es decir, de que por lo menos si puede dudar, su mente es real, ¿ya? Porque si su mente no fuese real no podría dudar. Es una certeza en la incerteza, pero es con lo que trabaja Descartes. Supone Descartes entonces que tiene que haber una entidad que piensa para que algo pueda ser pensado. Pero además, la duda radical de Descartes adquiere una importancia crucial para la generación de nuevo conocimiento, que un poco más tarde ya podríamos considerar como científico, ¿no? La duda radical propuesta por Descartes
Es también una invitación a revisar todo el conocimiento adquirido mediante la razón y aprobarlo o desaprobarlo de acuerdo a dicho examen y de acuerdo a la evidencia con la que contamos. De este modo, tanto en el discurso sobre el método como en las meditaciones, Descartes dará inicio a la filosofía moderna y a lo que se ha denominado el racionalismo. El racionalismo de Descartes divide lo que es en dos categorías, y esas están mostradas en la diapositiva: res cogitans y res extensa. ¿Qué significa esto? Significa que en el mundo existen dos tipos de sustancias distintas: aquello que puede pensar, res cogitans, y aquello que no piensa: los animales no humanos, la naturaleza en general y los objetos inanimados. El animal no humano, como pueden ver, queda del lado de la res extensa, de lo no pensante, y por lo tanto queda del lado de lo que es cosa, objeto, y opuesto a la persona o al sujeto, que es quien piensa. Es más, en un giro filosófico que creo que es fascinante, Descartes va a plantear que los animales no humanos son en realidad máquinas, autómatas que no tienen conciencia de sí mismos y que responden de manera automática a estímulos externos. Para Descartes, los animales no humanos no sienten emoción alguna y por ello tampoco pueden sentir dolor. Esta manera de conceptualizar a los animales no humanos como máquinas permitió a Descartes y sus seguidores llevar a cabo vivisecciones, abrir animales vivos, ranas, conejos, ratas, entre otros, con el objetivo de estudiar científicamente el funcionamiento de los cuerpos. Sugiero que la práctica de la vivisección es crucial para entender lo que está en juego en la construcción de lo que vengo denominando la frontera entre el ser humano y el animal, y que sigue afectando nuestra forma de entender la pandemia, a lo que me he referido como un punto ciego en nuestro modo de abordar el virus SARS-CoV-2. Por un lado, la práctica de la vivisección señala un camino a seguir para la modernidad científica, esto es, la idea de penetrar los secretos de la naturaleza mediante el estudio sistemático y experimental de los fenómenos. Este impulso científico, abierto por el racionalismo de Descartes, rompe con tabús arraigados en el cristianismo acerca de respetar el misterio de la creación, de no entrometerse en los secretos de aquello que ha sido creado por Dios y sobre lo cual el ser humano no tendría jurisdicción. Concupiscencia ocular se le llamaba en esa época, el deseo de contemplar aquello que no debe ser contemplado. Por otro lado, la práctica de la vivisección requiere cultivar, y esto es súper importante, una cierta insensibilidad frente al dolor y el padecimiento de los animales. La idea de considerar al animal como una máquina implica bloquear toda pregunta sobre si el dolor de los animales debe ser tomado en cuenta en nuestro razonamiento moral, o dicho más simplemente, la pregunta sobre si los animales tienen derechos. Esta insensibilidad frente a los derechos de los animales ha sido bastante consistente durante la modernidad, y Kant tampoco se salva de ella, pero por una cuestión de tiempo no les voy a hablar de Kant y voy a pasar un poquito más adelante. Si nos situamos en el siglo XX, la urgencia con que los derechos humanos fueron violados y avasallados durante la Segunda Guerra Mundial, en particular en el Holocausto llevado a cabo por la Alemania nazi, no hizo más que postergar aún más la atención debida al tema de los derechos de los animales. Básicamente, si la modernidad encara el conocimiento científico con cierta insensibilidad frente al sufrimiento de los animales no humanos, el Holocausto y la gran catástrofe civilizatoria que trae aparejada la Segunda Guerra Mundial focalizan la atención en cautelar los derechos de los seres humanos, y los derechos de los animales quedan como en un segundo plano. Es por ello, sugiero, que las transformaciones en el modo en que producimos carne animal para alimento han tendido a pasar desapercibidas. La producción masiva de carne aviar, porcina, vacuna y otras para consumo humano ha dejado de ocurrir en idílicas granjas donde pollos y cerdos pueden correr y deambular a gusto hasta que son sacrificados para el consumo humano. En nuestros días, los animales de las granjas industriales son criados solamente con la finalidad de servir de alimento a los seres humanos, y por ello su vida ya no tiene ninguna de las características que podría haber tenido, o bien en estado salvaje, o bien en las típicas granjas de cría de animales semidomésticos a lo largo de la historia, desde los tiempos de Aristóteles
hasta los cada vez menos numerosos espacios de cría no industrial contemporáneos. De aquí entonces se sigue la pregunta: ¿tiene la cría industrial de animales para consumo humano algo que ver con el surgimiento de virus recientes, como las denominadas gripe aviar y gripe porcina? ¿Puede tener algo que ver con la enfermedad que causa el COVID-19, así como con nuevos virus que podrían surgir en el futuro? Y entonces el animal vuelve para vengarse de algún modo. En un documental reciente disponible en Netflix, se sugiere que el virus de la que hoy conocemos como la gripe española de 1918, el H1N1, surgió a partir de que una gallina infectada con el virus y un ser humano infectado con el virus interactuaron con el mismo cerdo. Ambos virus se combinaron, mutaron, decimos, en el cerdo para crear un virus de nuevo tipo que ahora podía saltar hacia los humanos y enfermarlos gravemente. La gripe española produjo la muerte de entre 17 y 50 millones de personas. Una nueva versión de ese virus de influenza o gripe surgió en el 2009, el H1N109, matando a más de 250.000 personas en el mundo. Los brotes de gripe entre los cerdos son comunes y puesto que la cría industrial de estos animales para consumo humano los mantiene hacinados, bajo techo en temperaturas no naturales, nutridos con alimento en ocasiones hecho desde sus propios huesos y sin acceso a espacios abiertos, los cerdos tienden entonces a enfermarse mucho y para mantenerlos vivos se les inyectan hormonas y antibióticos. Otro tanto sucede con los pollos en la cría industrial masiva. De este modo, las condiciones de hacinamiento y contacto prolongado entre animales no humanos y animales humanos, generados por la cría industrial, crean un espacio propicio para el surgimiento de bacterias nocivas resistentes a los antibióticos, así como para el surgimiento de nuevos virus que mutan y saltan la frontera de la especie hacia los seres humanos. Entonces, para ir cerrando, básicamente el legado de Descartes es bien interesante porque por un lado potencia el conocimiento científico y nos da las herramientas, por ejemplo, para construir los antibióticos, que se basan en investigación científica dura, pero por otra parte lo hace al precio de la experimentación con animales no humanos, digamos, que al mismo tiempo cultiva una cierta insensibilidad frente al dolor de los animales no humanos que hace sostenible la cría industrial de pollos, de cerdos, para el consumo humano. En este lugar nos encontramos y en cualquier momento, desde estas grandes concentraciones de cerdos o de pollos, puede surgir un nuevo virus mutante igualmente agresivo o peor que el que estamos enfrentando. Bien, uno de los pocos filósofos que se ocupó de esto es Peter Singer. No voy a hacer comentarios sobre él, pero a quien le interese puede ver a este autor, también a Jacques Derrida, que es otro autor que cuestiona la manera en que tratamos a los animales no humanos, y también a Sue Donaldson y Wilkin Blika, que proponen hoy ciudadanía para los animales no humanos. Y cierro entonces con esto. Básicamente lo viral se había convertido en una metáfora para nosotros. Lo viral era algo así como virtual. Hay informaciones virales, memes virales, y nos habíamos olvidado de que los virus eran orgánicos, que existían y que muchas veces podían ser muy peligrosos. La pregunta es cómo enfrentarlos, y esa pregunta es difícil de contestar y dejo abierta esta pregunta porque la filosofía no puede determinar si los virus están vivos o no. Cuando una empresa de alcohol en gel, por ejemplo, dice que mata el 99,9% de virus y bacterias, tal vez con las bacterias sea cierto y con los hongos también, pero para que algo pueda matarse tiene que estar vivo. Y no hay acuerdo filosófico acerca de que los virus están vivos, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque las bacterias sí pueden reproducirse a sí mismas, hacer división celular, es decir, crear otra bacteria a partir de una bacteria. Mientras que el virus, para replicarse,
la única forma en que puede hacerlo es con un huésped, es decir, invadiendo o tomando como huésped a una célula, utilizando el material genético de la célula para replicarse, ¿sí? Pero no puede replicarse por sí mismo. Algunos virus matan a las células que utilizan para replicarse, otros virus son más mutualistas y no matan a la célula porque les conviene no matarla, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión es, matar un virus es difícil porque primero no hemos podido establecer filosóficamente si los virus están vivos o no, ¿sí? Los virus están como en la frontera indecidible entre lo que está vivo y lo que está muerto de acuerdo a nuestras categorías. Y lo interesante, y esta es la pregunta que dejo abierta y voy a dar paso a la presentación del profesor Senatore, no me quiero pasar del tiempo. Lo interesante es que si Descartes pone en marcha esta idea del animal-máquina, que por un lado nos permite cultivar el conocimiento científico y por otro lado también cultiva cierta insensibilidad frente a los animales no humanos, lo paradójico es que tenemos ahora virus paralelos, dicho en difícil, ¿no? En espacios ontológicos paralelos. Esto es en distintas realidades, en la orgánica y en la cibernética informática, ¿no? Hay virus orgánicos y estamos en cuarentena o hemos estado en cuarentena por un virus orgánico, pero también hay virus informáticos, ¿no? Y los virus informáticos actúan de manera muy similar. Son programas que usan de huésped otros programas, los reescriben para replicarse, ¿sí? Entonces, creo que el desafío para la filosofía es empezar a pensar la viralidad. ¿Qué significa lo viral? Más allá de los memes, que son súper entretenidos, sino empezar a pensar qué es un virus, qué significa la viralidad, y hasta qué punto estos dos espacios que no se tocaban, lo orgánico y lo cibernético o lo informático, pueden empezar a tocarse. Y lo digo porque, y con esto cierro, cada vez más los seres humanos necesitan de tecnología cibernética avanzada, de prótesis, para escuchar mejor, para que sus corazones funcionen, para caminar, para moverse. Y es muy posible que estas prótesis en algún momento deban bajar actualizaciones, deban estar conectadas a una red, a Wi-Fi, para actualizarse, y por lo tanto allí podrían circular virus informáticos, y entonces ahí la diferencia entre lo orgánico y lo informático se complicaría mucho más, y una ventaja que tiene la filosofía es que se puede empezar a plantear estas preguntas un poco antes de que ocurran específicamente, al contrario de la ciencia, que tiene que basarse mucho más en evidencia. Creo que la filosofía, y con esto cierro, puede plantear estas preguntas, y la pregunta es básicamente cómo van a ser los virus del futuro. Ya sabemos que los virus del presente son fuertes. ¿Cuáles van a ser los virus del futuro? ¿Están vivos? ¿De qué manera funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Son informáticos? ¿Son orgánicos? ¿Pueden ser un híbrido de ambos? Esos son los desafíos que se presentan para el pensamiento. Con esto cierro. Muchas gracias por la atención y los dejo en las mejores manos del profesor Senatore. Mi presentación tiene un título, Pandemia y Vegetarianismo, que puede enseñarnos Porfirio sobre el futuro de la política. Y vamos a ver quién es Porfirio. Voy a leer y comentar y la presentación me va acompañando en ese proceso. Es muy probable que navegando por la web en esos días hayan leído muchas sentencias como la siguiente, de Elisa Allen, directora de People for Ethical Treatment of Animals, PETA, un movimiento animalista muy famoso por sus operaciones espectaculares, podríamos decir así. La mejor manera de prevenir pandemias futuras como el coronavirus, dejar de comer carne, o como esta también. Lo que me gustaría probar con ustedes hoy es que este llamado al vegetarianismo no es solo un eslogan, merece una consideración un poco más seria. Bueno, Diego ya nos introduce hacia este camino. Incluso nos dice algo sobre la política del futuro, el futuro de la política. En el espíritu del programa CORE, del cual soy profesor,
quiero asumir este desafío, es decir, pensar un poco más el llamado al vegetarianismo, invitándole a releer un clásico del vegetarianismo antes de que el vegetarianismo como tal apareció. La primera Vegetarian Society fue fundada en 1847. El libro que me gustaría leer con ustedes es sobre la abstinencia del filósofo neoplatónico Porfirio. Neoplatónico porque es discípulo de Plotino, filósofo griego del tercer siglo después de Cristo, y sobre la abstinencia un libro en volumen en 4 libros. En particular, quiero destacar 2 caracteres que el llamado a la abstinencia del consumo de carne de animales, que Porfirio presenta en ese libro, comparte con el vegetarianismo contemporáneo, al cual Diego hacía referencia antes, caracteres los cuales, en mi opinión, nos permiten identificar una propuesta política seria y provocadora con respecto a muchos problemas que el coronavirus está presentando. Y vamos a ver todo eso. Pero antes de leer a Porfirio, volvamos un segundo al punto de partida. ¿Por qué deberíamos dejar de comer carne para evitar futura pandemia, como nos dice Elisa Albi? ¿De dónde viene esta idea? ¿Por qué no es solo un eslogan? Para abordar estas preguntas, deberíamos demorarnos un poco en los debates sobre la causa de la pandemia actual. Aunque estos debates son controvertidos y no tenemos tiempo aquí para una lectura detallada de las diferentes explicaciones, hay 2 puntos que parecen ser compartidos y que podemos suscribir con cierto grado de confianza en los diagnósticos sobre la pandemia. En primer lugar, existe un vínculo causal entre la práctica alimentaria contemporánea, como veremos relacionada, y como Diego ya mencionaba, relacionada con cierto desarrollo industrial de la agricultura y la pandemia actual. Y el segundo punto, quizás deberíamos explorar práctica alimentaria alternativa para modificar las condiciones en las que pueden originarse nuevas pandemias. Para comenzar, les recomiendo que leamos una entrevista publicada recientemente por el biólogo evolutivo Rob Wallace sobre el COVID-19. Wallace es el autor del bestseller Big Farms Make Big Flu, algo como Grandes granjas hacen grandes gripes, libro del 2016, un libro bastante discutible, pero muy interesante, en el cual el autor investiga precisamente el vínculo entre el sistema alimentario contemporáneo que él denomina agronegocio, con el cual entiende la creación de agroambientes para el ganado agroambientes especializados en la producción de alimentos genéticamente orientados en su despacho y venta en todo el mundo. Y del otro lado, la emergencia desde estos agroambientes de patógenos mortales que han causado en los últimos años las enfermedades más peligrosas para la especie humana, de la cual el COVID es solo la última. Recuerdo la hepatitis E, los varios coronavirus y una variedad de influencias o gripes aviares. Que compartamos o no la crítica ideológica que Wallace dirige al capitalismo, entre comillas, que en su opinión sustenta los agronegocios, me parece que esta entrevista nos ayuda a identificar los puntos mencionados antes con respecto a la explicación de la pandemia actual. Y comienzo con Wallace. El peligro real de cada nuevo brote, explica, es la incapacidad de comprender que no es un incidente aislado. El punto ciego del cual hablaba Diego, ¿no? Cualquiera que pretenda comprender por qué los virus se están volviendo más peligrosos debe investigar el modelo industrial de la agricultura, y más concretamente la producción ganadera. Cuando surgen nuevos brotes, los gobiernos, los medios de comunicación, incluso la mayor parte de los operadores de salud, están centrados en cada una de las emergencias, de alguna manera. Y así descartan las causas estructurales que están llevando a múltiples patógenos marginales a volverse celebridades mundiales. El diagnóstico de Wallace con respecto al origen de ese patógeno, de esos patógenos en general. Entonces él dice, la apropiación de la tierra para la agricultura industrial impulsa la deforestación, o sea, es decir, la destrucción de los bosques primarios y de la tierra de la tierra agrícola de los pequeños propietarios, que representan una reserva de biodiversidad y de complejidad. Y como resultado de ello,
muchos de esos nuevos patógenos que estaban mantenidos a raya por la ecología forestal se están liberando y van amenazando al mundo entero. Es lo que se llama el fenómeno de la zoonosis, es decir, lo que Diego explicaba como el salto de la especie de estos patógenos desde los animales salvajes que estaban en la ecología forestales a los humanos a través o con la mediación del ganado. Ahora, regresando específicamente al caso del COVID-19, Wallace sugiere que esta pandemia se puede reconducir igualmente a los efectos de la agricultura industrial. De hecho, el rastreo de contactos relacionó las infecciones con la parte de mercado de Hunan, en la ciudad de Wuhan, donde se vendían animales salvajes, también bates. Pero, se pregunta Wallace, ¿cuánto tiempo hacia atrás y cuán ampliamente debemos investigar? ¿Cuándo comenzó realmente la emergencia? El enfoque en el mercado de Hunan pasa por alto o arriesga hacernos pasar por alto la relación entre la agricultura silvestre y la agricultura industrial. A medida que la producción industrial, como mostraba Diego antes, cerdos, aves de corrales y similares, se expande hacia los bosques primarios, ella ejerce presión sobre los operadores de elementos silvestres para que se adentren más en los bosques en busca de su materia prima animal, así aumentando inevitablemente el contacto con nuevos patógenos. Dentro de ese escenario, Wallace concluye que para reducir la aparición de nuevos brotes de virus, cito, la producción de alimentos tiene que cambiar radicalmente. Y por ejemplo, a través, cito de nuevo, prácticas agroecológicas que protejan la biodiversidad, es decir, el medio ambiente, así como los agricultores más pequeños, mientras que se producen nuestros alimentos. Ahora, no voy a profundizar la práctica que Wallace recomienda, que son discutibles, de cierta manera, pero quiero destacar el diagnóstico que sustenta esta propuesta, que las explicaciones de los fenómenos contemporáneos de la zoonosis, es decir, ese salto de especies de los patógenos desde los animales silvestres a través de la mediación del ganado a los seres humanos, parecen compartir ampliamente. Es decir, como dije antes, la vinculación causal de las pandemias, en ese caso de la pandemia ligada al COVID-19, a prácticas alimentarias. De la urgencia de práctica alternativa y ecológica. En este punto, vale la pena recordar que este diagnóstico ya fue propuesto en el 2006, repito, en el 2006, en un informe de la FAO, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación, publicado en este año y titulado significativamente La larga sombra del ganado, problemas ambientales y opciones. Este informe precisamente arrojaba luz sobre el vínculo entre el ganado y su interfaz con lo humano y el desarrollo y la transmisión de nuevas infecciones, en los fenómenos de zoonosis de los cuales hablábamos antes. En particular, demostraba que la aparición de estas infecciones fuera el resultado de la separación cada vez menos marcada entre los humanos y los ecosistemas salvajes, lo que antes llamábamos la ecología forestal, ¿sí? Y la distribución de la población humana, el uso industrial de la tierra. Entonces, el uso industrial de la tierra, ya se mencionaba antes, y el consumo afectan al mundo salvaje. Sacuden los patógenos que acechan en la oscuridad y aumentan el potencial de la enfermedad zoonótica. Sin embargo, las conclusiones formuladas en el informe eran optimistas sobre la posibilidad de conciliar la demanda de productos animales con el interés ambiental. Y este optimismo estaba relacionado con el desarrollo de mercados para productos orgánicos y ecológicos y con la tendencia hacia el vegetarianismo y la dieta más saludable, en los cuales el informe veía señales importantes en vista de esta conciliación. Después de este recorrido breve y parcial, podemos convenir, o podemos por lo menos estar de acuerdo, que esta pandemia ejerce presión sobre nuestra tendencia alimentaria y que el vegetarianismo, es decir,
ese eslogan inicial, ¿no? ¿Cómo podemos evitar nueva pandemia, dejar de comer carne? Puede considerarse una respuesta a esta presión. Ahora finalmente podemos volver a Porfirio. Entonces el nombre enigmático del título, esa cara que vimos antes. En el libro al cual yo hago referencia sobre la abstinencia fue dedicado a Castricio Firmo. ¿Por qué es interesante ese personaje? Porque Castricio Firmo era un discípulo de la escuela de Plotino, de la cual Porfirio era el director después de la muerte, que acababa de abandonar la dieta vegetariana adoptada en ese pueblo. Entonces se dirige a Castricio para afirmar de nuevo el valor de la dieta abandonada. Como adelanté en lo que sigue, voy a destacar dos aspectos del llamado de Porfirio a la abstinencia de la comida animal, que pueden leerse como distintivo del vegetarianismo de todos los tiempos, y hacer de este último una propuesta política aún más relevante hoy. El primer aspecto: Porfirio disocia, separa, distingue la religión del sacrificio y el consumo de carne animal. Él piensa la religión como el camino a lo sagrado, lo santo, lo inmune. Es interesante, ¿no? Es un proceso de inmunización, la religión, para Porfirio, que se realiza, lo que nosotros estamos buscando hoy también, que se realiza a través de sacrificio y comida que no involucran los animales, pero como veremos, se basan en cierta justicia o respeto hacia ellos, que es el segundo aspecto que quiero destacar. Permítame notar aquí, lo digo entre paréntesis, que este concepto de religión no es tan obvio en la historia de la civilización. Si pensamos que las tres grandes religiones monoteístas se fundan tradicionalmente sobre el sacrificio de los animales. Y sobre todo, quizá, esto nos sugiere algo a propósito de cierta política que sustenta el ganado industrial, que hemos identificado como una causa importante de la zoonosis. En otras palabras, debe haber un vínculo íntimo entre esta política y la tradición sacrificial de la grande religión monoteísta. No vuelvo a ese tema porque Diego ya dijo algo haciendo referencia a Tomás. Comencemos con el libro primero de Porfirio, sobre la abstinencia de Porfirio. Después de tomar posición contra la escuela filosófica que justifican el consumo de la carne animal, Porfirio ofrece un argumento a favor de la dieta vegetariana. Él afirma que la abstinencia de la carne animal es necesaria en el proceso de santificación e inmunización, del cual hablábamos antes, que se emprende para acercarse y asimilarse a Dios. Para sustentar esta tesis, Porfirio argumenta que el problema con la comida animal es que contamina el alma con un principio que es contrario, por lo tanto destructivo, respecto a la salud y a la inmunización que se persigue. De hecho, se trata de un placer que está en contra de la naturaleza y que no es necesario para la supervivencia. Pero por ahora no explica qué entiende por contra de naturaleza. Lo vamos a ver. En la conclusión del libro primero, Porfirio anticipa una objeción a su tesis, un contraargumento. ¿Cómo podemos atribuir la inmunidad a la abstinencia de la comida animal si hay una larga tradición de sacrificio animales a los dioses, que parecen ser apreciados por los dioses mismos? Se refiere a toda la religión que se han registrado a lo largo de la antigüedad. En otra palabra, ¿cómo podemos pensar una religión sin sacrificio y sin el consumo de alimentos para animales? Porfirio aborda esta objeción imaginaria en el libro segundo, donde se centra precisamente en la cuestión de los sacrificios. Allí recurre a algunas fuentes, por ejemplo, el filósofo aristotélico Teoprasto, del IV-III siglo antes de Cristo, para investigar los orígenes de los sacrificios. Básicamente, Porfirio ofrece una historia de los sacrificios. Es una historia interesante. Vamos a ver. Porfirio nos dice que los primeros sacrificios pueden atribuirse a los egipcios, los cuales, como él destaca, eran conocidos en la antigüedad como la raza humana más racional y que vive en el territorio sagrado e inmune alrededor del río Nilo. Ahora bien, ellos sacrificaban simplemente hierba. Entonces, evidentemente lo que está diciendo es que la raza más racional de la antigüedad,
que vivía también en un territorio sagrado inmune, es decir, protegido por los dioses, sacrificaban simplemente hierro. Sacrificios más crueles aparecieron solo más tarde, debido a la falta de fruto por carestía y guerras, y no parecían aprobados por los dioses, los cuales infligían castigo a los autores de estos sacrificios. Y Porfirio presenta casos que respaldan esas afirmaciones. Luego, estos sacrificios de animales también fueron acompañados por el consumo de la víctima. Según Porfirio, esta genealogía de los sacrificios animales, como más tardío y motivado solo por circunstancias accidentales, también vale para los sacrificios en la antigua Grecia. Él cuenta que el primer sacrificio de los animales en Atenas, el sacrificio de cerdo testimoniado, es decir, el sacrificio de cerdo por Climene, fue meramente accidental. Es decir, Climene mató a un cerdo sin querer durante otro tipo de sacrificio. Basándose sobre esta historia, Porfirio concluye, primero, que los sacrificios animales aparecieron en un segundo momento y en circunstancias solo accidentales. Y segundo, lo que nos interesa más, que al sacrificar animales los humanos le causaban el peor daño, lo privaban de su alma y así contaminaban la santidad del sacrificio mismo. A partir de esa breve revisión del libro primero y del libro segundo, podemos ver que Porfirio pone la santidad y la inmunidad, proceso de inmunización, acuérdense de eso, en la abstinencia del sacrificio y consumo de carne animal, y vincula esta última al respeto del alma animal, y por lo tanto de la vida en general. Como decía, esta noción de respeto de la vida en general, que Porfirio desarrolla en el libro tercero, consiste en el segundo aspecto del vegetarianismo de todos los tiempos, sobre el cual me gustaría llamar su atención. Pero antes, permítame tomar un desvío que respalda nuestra lectura del vegetarianismo de Porfirio como una religión o un proceso de inmunización que excluye los sacrificios animales. Aquí hago una referencia a una página de Civitate Dei de Agustín. Agustín, obviamente, uno de los padres de la Iglesia, y el de Civitate Dei, uno de los textos fundamentales de la tradición, de la primera tradición cristiana. Puse la imagen para que puedan hacer una comparación con Porfirio. Como se puede ver, son muy similares. Bueno, son filósofos ambos entre el tercer y el cuarto siglo después de Cristo. En esta página, el autor, en esta página del de Civitate Dei, el autor presenta dos argumentos contra el respeto por la vida en general, que los vegetarianos de ese tiempo soportaban. El primer argumento se puede definir como un argumento por absurdo. Agustín se pregunta si no deberíamos extender entonces este respeto a las plantas mismas, y si esto no revelaría la abstinencia defendida por Porfirio como absurda. Cito a Agustín: ¿acaso cuando nos mandan no matarás, diremos que es pecado arrancar una planta? En segundo lugar, Agustín rechaza el argumento que sustenta precisamente el respeto de la vida en general, presentado por Porfirio en el libro tercero, que todavía no hemos analizado. Es decir, que todos los seres vivos de alguna manera participan en el alma racional, y por lo tanto la comparten con los humanos. El contraargumento de Agustín es que los animales no tienen entendimiento, ni por eso capacidad de expresarse, con todo lo que esto implica, y que ya mencionaba antes Diego con respecto a Tomás, es decir, el poder de vida y muerte de los humanos sobre los animales, por disposición de Dios. Cito a Agustín: cuando Dios dice no matarás, debemos comprender que esto no pudo decirse de la planta, porque en ella no hay sentido, ni de los racionales, como son aves, peces, brutos y reptiles, porque carecen de entendimiento para comunicarse con nosotros. Y así, por justa disposición del Creador, su vida y muerte está sujeta a nuestra necesidad y voluntad. Finalmente podemos pasar al tercer y último libro que voy a comentar, donde Porfirio hace explícito el principio de su religión sin sacrificio, es decir, el respeto de la vida en general. El libro comienza afirmando que la santidad, la inmunidad
etc., se consigue a través de la justicia. Ahora bien, la justicia consiste en la abstinencia, es decir, en el extender el mandamiento no matarás a todos los seres vivos que tienen un alma. El argumento de Porfirio para respaldar esta tesis sobre la justicia es que los animales participan en el alma racional, la cual se suponía que perteneciera solo al humano, ya que tienen sensación y memoria. Porfirio ofrece una formulación de este argumento que hace pensar en el animalismo contemporáneo. Por ejemplo, Diego citaba a Singer, ¿no? Véase, por ejemplo, el capítulo 8.7 del texto sobre la abstinencia, donde él explica que si queremos dar una descripción adecuada de la vida en nuestro mundo, esta debería ser diferencial y no oposicional. Es decir, debería dar cuenta de la verdad, de la variedad de las especies en términos de grado y diferencia, y no de oposición y privación, la continuidad de la cual hablaba Diego. Por lo tanto, a lo largo del libro tercero, Porfirio muestra que los animales, también los humanos, se caracterizan por grado o diferencia cuanto a las capacidades racionales de su alma, pero no están privados de esas capacidades. En un pasaje hermoso del texto, Porfirio ofrece una descripción ejemplar de su religión sin sacrificio ni consumo de carne animal. Él observa que lo más santo, lo más inmune, de nuevo, la inmunidad, ¿no?, consiste en el respeto de la vida en general, desde lo humano, incluyendo al extranjero, hasta los animales y la planta. Permítame leer este pasaje de una modernidad increíble. El que se deja llevar por la razón, que conserva una actitud inocua para su conciudadano, y más aún para lo extranjero y para todo el mundo, y tiene sometida la irracionalidad, resulta, con relación al primero, aquí se refiere a el que, llevado por las pasiones, se comporta inofensivamente solo para sus hijos y su mujer, más racional, y precisamente por eso más divino, podríamos decir más inmune, ¿no? De este modo, él que no solo ha fijado una conducta no lesiva respecto a los hombres, sino que también la ha hecho extensiva al resto de los seres vivos, más semejante se hace a la divinidad, y si es posible, prolongarla hasta la planta. Eso es hora de esbozar algunas conclusiones sobre nuestra incursión en el texto de Porfirio. Como he tratado de demostrar, lo que caracteriza el llamado a la abstinencia de Porfirio, así como todo vegetarianismo, es el hecho de que se presenta como una religión, un camino a la inmunidad o un proceso de inmunización que se funda sobre la justicia, es decir, el respeto de la vida en general. Ahora bien, ¿por qué al comienzo de esta presentación, a referirme al eslogan de Pita, sugerí que esta propuesta nos habla del futuro de la política? Porque curiosamente nos dice algo que yo creo va más allá de nuestra afiliación al vegetarianismo, de respeto de la vida en general. Y este pensamiento apela a un cambio importante, por lo que concierne la política del futuro, así como por lo que concierne el futuro de la política. Es cierto que nadie pueda cumplir con, en algún momento, el respeto de la vida general. Siempre quedará algo, alguien, que reclame justicia. Por ejemplo, en el caso del vegetarianismo, es muy probable, si no demostrable, que no comer carne comprometa cierta biodiversidad o complejidad, de la cual hablábamos antes con Wallace, y por lo tanto que otros animales, o la misma nueva generación a la cual dejamos la tierra, lleguen a pedir respeto. Al mismo tiempo, ¿no es acaso en nombre de este respeto de la vida en general, que se pueden implementar políticas cada vez más justas, más comprometidas con aquellas que consideramos más lejos? Para decirla con Porfirio, no solo nuestros hijos o mujeres o conciudadanos, sino extranjeros, animales, nuevas generaciones. Además, no es la supervivencia de la tierra como lugar de la vida misma y entonces de toda política lo que está en juego aquí. Y aquí termino. Gracias. Gracias por la presentación, Mauro. Hay una pregunta que puedo ver en la sección preguntas y respuestas, Sí. que me parece que nos interpela a los dos, y la hace Michael Ulrichsen, y dice: ¿es razonable basarnos en un accidente y situación excepcional para cambiar un sistema que da alimento a todo el mundo, para evitar que muera gente atropellada? ¿Es razonable que volvamos a andar a caballo eliminando los vehículos motorizados?
Ujú. Yo creo que es una buena pregunta y tuve un poquito más de tiempo para pensar una respuesta, pero Mauro, si tú quieres, yo voy a dar una respuesta corta. Creo que es una buena Sí, pregunta eh, y me parece que la propia tecnología va generando escenarios posibles que no impliquen necesariamente eh, el, el- el echarse hacia atrás, ¿no? Yo estoy en principio de acuerdo con que decrecer tal vez esté productivamente relacionado con frenar el agrobusiness, digamos. Pero también es cierto que la ciencia está experimentando la creación de carne por sí misma, digamos, que no es carne que podamos decir que pertenece a un animal, sino que simplemente por manipulación genética se puede generar tejido comestible, ¿no? Entonces, bueno, para los vegetarianos eso sigue siendo un problema, pero quiero decir, tal vez la tecnología genere por sí misma alguna posibilidad de salir del dilema moral que implica comer animales no humanos, creando carne artificial, por ejemplo. Esa podría ser una salida, pero hay otras posibles, ¿no? puedo agregar algo, sí, y sí creo que en la parte final de mi ponencia fue bastante claro. Bueno, también durante la presentación de Wallace, que uno puede compartir o menos las soluciones que estos autores, Wallace, así como el vegetarianismo, proponen para enfrentarse con los problemas que generan los sistemas alimentarios y todo el resto. Pero lo que nos interesa más bien es el diagnóstico, o sea, la necesidad de pensar soluciones alternativas. Y en ese caso, evidentemente, la tecnología necesariamente puede ser útil, por eso comparto la respuesta de Diego, pero también, y ese era el intento final, de entender el principio ético que el vegetarianismo, más allá de su éxito o menos en el responder a los problemas, no transmite. Y el principio ético ahí sería precisamente la atención a los problemas con la máxima extensión posible del concepto mismo de respeto, es decir, con el respeto máximo posible, a la mayor, extendido al más largo espectro de seres vivos. Eso. Bien, hay más preguntas. Carmen Schatz está muy buena. La manipulación de laboratorio, como producir carne, no sería mayor manipulación sin conocer límites y generando más riesgos. Por supuesto, ese puede ser uno de los riesgos, así como nos sacaría del problema moral de consumir carne animal no humana. Pero no sé si puedo intervenir en eso, me permito. Repito, Carmen, yo creo que yo creo que, repito, la importancia de ese tipo de pensamiento es que no indican la vía ética, no tanto la solución. O sea, la vía ética es la negociación entre ese principio de respeto en general y las soluciones que nosotros tenemos al problema. Por eso, la manipulación del laboratorio podría ser tanto buena como mala, depende de cuáles son los efectos que ellas pueden producir. Pero el punto es, ¿cuál es el grado de respeto que nosotros estamos sobre el cual estamos fundando una decisión política, una negociación política, es decir, decidir cuál es la solución a los problemas con los cuales nos enfrentamos. Hay otra pregunta de Luis Vera, ¿no? Que es una pregunta que solemos hacernos, y es hasta dónde llegar, ¿no? ¿Cuál es el límite de ese principio ético de respeto del que habla Mauro y de esta insensibilidad a la que yo venía también haciendo referencia, que venimos cultivando frente a los animales no humanos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Los insectos, las plantas? Bueno, Mauro estaba proponiendo algo bien ambicioso. Las plantas tienen que entrar también en nuestra consideración, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Y también debemos empezar a pensar en la Tierra como un sistema,
y en el planeta como un sistema. Por lo tanto, claro, hay que pensar también en los glaciares y la manera en que ellos se relacionan con una estabilidad del sistema medioambiental en el que estamos. Por lo tanto, la idea de derecho generalmente va asociada a subjetividad, animales, humanos o personas, pero yo creo que hay que empezar a pensar derechos de la naturaleza también. Diego, hay también una pregunta que creo que te podría interesar. Sí, muy interesante la presentación, muchas gracias. Por favor, ¿podría profundizar, Diego, el significado de viral, de lo viral? Muy entretenida la metáfora. Ya, bueno, en realidad ha sido una especulación. Yo me atajé un poquito porque iba a especular un poco, pero creo que es una especulación de alguna manera requerida por nuestra cultura cada vez más mediada por las redes sociales y por Internet, ¿no? Veníamos hablando de lo viral como si fuera metafórico, haciendo referencia a su replicabilidad y a la manera en que ciertos memes o informaciones rápidamente se esparcían por las redes sociales. Y creo que, bueno, el surgimiento de estos virus orgánicos es un buen recordatorio, digamos, de cuál es el sustrato metafórico de esa viralidad, pero también creo que es una invitación a pensar estos mecanismos autorreplicantes, digamos, que se replican a sí mismos, tanto en el ámbito informático como en el ámbito orgánico, porque sus lógicas parecen ser bastante parecidas, ¿no? La manera en que actúan y se replican parecen ser bastante parecidas, aunque las dimensiones, digamos, los espacios ontológicos en los que operan sean distintos, ¿no? Y en algún momento esos espacios ontológicos podrían confluir, pero ahí estoy especulando, sin duda. Bueno, y puedo agregar algo a propósito de eso, que estábamos hablando con Diego. La inmunología es un momento de interesante especulación sobre el concepto de virus, y que evidentemente juega entre lo electrónico y lo biológico. Porque los virus finalmente se acaba de descubrir o se acaba de confirmar progresivamente que los virus, nosotros convivimos también. Hay muchos virus con los cuales nosotros ya convivimos. Es decir, los virus en alguna forma hacen parte de esa biodiversidad de la cual estábamos hablando. Por eso también siempre se trata de una cuestión de... Porque evidentemente hay que se pueden convertir en virus desastrosos como el contemporáneo, así como hay virus que son parte misma de nuestra existencia. Y por eso quizá, precisamente, enlargar la perspectiva desde la cual nosotros consideramos nuestras acciones, nuestra política, si yo utilicé la palabra política para decir acciones, manera de portarnos dentro de un sistema, un ecosistema, evidentemente podría ayudarnos también a operar con algo coexistente en el ecosistema en el cual nos encontramos. Bien, no sé si yo creo que quedan muchas preguntas más, pero estamos al filo del tiempo, así que no sé si Mauro quieres tomar una más. Yo tomo una Solo más. una cosa quizá quería decir, porque alguien dijo que es el punto ciego, simplemente para que se aclare. Nosotros estábamos hablando de punto ciego como esa incapacidad a veces del ser humano de pensar que muchas de los desastres o de la catástrofe que lo afectan, y eso no para borrar la dimensión catastrófica de lo que nos pasa, pero muchas de las catástrofes que nos pasan están relacionadas con nuestra acción dentro del ecosistema, en el planeta en el cual vivimos. Eso es un poco el punto ciego, ¿no? A veces la incapacidad de reflexionar que todo está relacionado con nuestras acciones y por eso con nuestra política. No sé si tenemos más tiempo. Yo creo que no, que ya estamos al filo del tiempo y entonces creo que, bueno, no pudimos contestar todas las preguntas, pero algunas sí. Muchas gracias a todos Bueno, sobre todo, por la muchas atención. gracias por hacer tanta pregunta. Significa que por lo menos provocamos pensamiento, que es Esa lo era más la idea. importante Esa era la también idea. para nosotros. No sé si Gerardo quiere agregar algo o simplemente cerramos. No, quizás cerramos. Yo creo que cerramos. Entonces nos despedimos. Nos Muchas despedimos, gracias. muchas gracias. Chao. Chao, chao.